La Ley Federal del Trabajo tiene como objetivo principal proteger los derechos de los trabajadores y establecer un marco legal justo y equitativo para las relaciones laborales en México, estableciendo derechos para los trabajadores. Todo trabajador tiene derecho a recibir una remuneración justa y equitativa por su trabajo, de acuerdo con el tiempo y la calidad de su labor. Los trabajadores tienen derecho de asociarse libremente en sindicatos para la defensa y promoción de sus intereses laborales. A esto se le llama libertad sindical. Otro derecho de los trabajadores es la seguridad social. La ley garantiza a los trabajadores el acceso a seguridad social, incluyendo atención médica, jubilación y protección contra riesgos laborales. Los trabajadores también cuentan con protección contra la discriminación. Ningún trabajador puede ser discriminado por razones de género, raza, religión, orientación sexual o discapacidad. Los patrones también cuentan con algunas obligaciones, como condiciones laborales seguras. Los patrones deben proporcionar un ambiente de trabajo seguro y saludable para sus empleados, garantizando medidas de prevención de riesgos laborales. También deben garantizar el pago puntual de salarios. Los patrones deben pagar puntualmente los salarios acordados a los trabajadores, de acuerdo con las leyes vigentes. Los patrones deben respetar y hacer cumplir los derechos laborales de sus trabajadores, incluyendo los establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Los patrones deben registrarse ante la autoridad laboral correspondiente y cumplir sus obligaciones fiscales y laborales establecidas. Estas son algunas condiciones laborales que debes tener en cuenta. Jornada laboral. La Ley Federal del Trabajo establece una jornada máxima de 8 horas diarias y 48 horas semanales, con un día de descanso obligatorio. También establece horas extras. Las horas extras deben ser pagadas con un recargo adicional, de acuerdo con lo establecido en la ley. Permisos y licencias. Los trabajadores tienen derecho a permisos y licencias remunerados por motivos de maternidad, paternidad, enfermedad o estudio, entre otros. Ahora hablaremos sobre el salario y las vacaciones. El salario mínimo. La Ley Federal del Trabajo establece un salario mínimo que garantiza un nivel de vida digno para los trabajadores. Vacaciones pagadas. Los trabajadores tienen derecho a un periodo de vacaciones pagadas de acuerdo con lo establecido en la ley. Derecho de los actores. Los trabajadores tienen derecho a condiciones de trabajo justas, incluyendo un salario adecuado y la oportunidad de disfrutar vacaciones pagadas. Estos derechos están protegidos por la Ley Federal del Trabajo y garantizan un trato equitativo para los actores en la industria del entretenimiento. Ahora hablaremos de la jornada laboral y sus descansos. El descanso obligatorio. La Ley Federal del Trabajo establece un día de descanso obligatorio por semana para garantizar el bienestar y la salud de los trabajadores. Pausas durante la jornada. Los trabajadores tienen derecho a pausas para descansar y alimentarse, de acuerdo con la duración de la jornada laboral. Horario flexible. Ciertos trabajadores pueden acordar con sus patrones un horario flexible, siempre y cuando se cumplan las horas de trabajo establecidas. Apartado de seguridad social. La Ley Federal del Trabajo establece que los patrones deben proporcionar un seguro que proteja a los trabajadores en caso de accidentes laborales. Los trabajadores tienen derecho a recibir prestaciones de ley como aguinaldo, prima vacacional y reparto de utilidades. La jubilación. La ley prevé un sistema de jubilación para los trabajadores que se les permite disfrutar una pensión al finalizar su vida laboral. Protección contra el despido injustificado. La ley también establece que los trabajadores no pueden ser despedidos sin causa justificada y deben recibir una indemnización en caso de despido injustificado. La función de los sindicatos. Los sindicatos son organizaciones formadas por trabajadores para defender sus derechos e intereses laborales. Entre sus funciones principales se encuentran negociar condiciones laborales y salarios con los empleadores, proteger los derechos de los trabajadores y garantizar su seguridad y bienestar en el trabajo, representar a los trabajadores en casos de conflictos laborales y defenderlos ante los tribunales, promover la solidaridad entre los trabajadores y fomentar la unidad y la cooperación. Y por último, participar en la formulación de políticas laborales y en la toma de decisiones que afecten a los trabajadores. Ahora hablaremos de algunas dependencias que ofrecen apoyo a los trabajadores. Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador,
Profedet. La Profedet es una dependencia del gobierno federal encargada de brindar asesoría y representación legal gratuita a los trabajadores en caso de conflictos laborales, así como promover y proteger sus derechos laborales. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH. La CNDH es una institución autónoma encargada de promover y proteger los derechos humanos en México. Si consideras que tus derechos laborales han sido violados, puedes presentar una queja ante la CNDH para que investiguen y tomen medidas al respecto. Secretaría del Trabajo y Prevención Social, STPS. La STPS es una dependencia de gobierno federal encargada de formular y aplicar las políticas laborales en México. Además, regula las relaciones laborales y supervisa el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo. La STPS ofrece programas de capacitación y apoyo a los trabajadores, así como servicios de empleo y orientación laboral. Trabajadores mexicanos en el extranjero. Es importante destacar que los trabajadores en el extranjero tienen derechos y protecciones laborales que deben ser respetados por los empleadores. Estos derechos pueden variar dependiendo del país del destino y del tiempo de empleo, pero en general incluyen aspectos como el salario justo, las condiciones laborales seguras y saludables, y la protección contra la discriminación y el abuso laboral. El gobierno mexicano también brinda apoyo y asistencia a los trabajadores mexicanos en el extranjero, a través de sus embajadas y consulados. Estas instituciones pueden proporcionar información sobre los derechos laborales, asesoramiento legal y ayuda en caso de emergencias o situaciones difíciles. Y por último, no solo el patrón tiene sus responsabilidades, también hablaremos de las responsabilidades de los trabajadores, como por ejemplo, cumplir sus deberes laborales. Los trabajadores tienen la responsabilidad de cumplir con sus tareas y responsabilidades que les han sido asignadas por sus empleadores. Respetar las políticas y normas de la empresa. Los trabajadores deben cumplir con las normas y políticas establecidas con la empresa en la que trabajan. Esto incluye respetar los horarios de trabajo, seguir los procedimientos establecidos y mantener la confidencialidad de la información sensible. Es responsabilidad de los trabajadores colaborar en el mantenimiento de un ambiente de trabajo seguro y saludable. Esto implica seguir las prácticas de seguridad establecidas, informar de cualquier situación de riesgo y utilizar correctamente los equipos de protección personal cuando sea necesario. Yo fui Franco Delfín y nos vemos en la próxima.